¿Sabes qué está pasando en la fisioterapia en los últimos años? Algo raro. Algo que muchos callan y que si lo dices te tachan de antiguo, chamán o directamente te silencian. Pero yo no he venido aquí a quedar bien. He venido a decirlo claro, a separar lo que sirve de lo que suena bonito y a darte una bofetada de realidad con cariño. Desde que empecé en esto he tenido un referente, el Dr. Chad Cook, profesor en Duke University en Estados Unidos, más de 300 publicaciones, ha dado clase en 31 países. Pero lo importante no es eso, lo importante es que lleva más de 30 años investigando justo lo que nos ocupa, diagnóstico y terapia manual. Dos áreas que hoy parecen prohibidas en ciertos círculos, pero que son el corazón de lo que hacemos. En la última década, la terapia manual ha pasado de ser una herramienta clínica brutal a convertirse, según algunos, en un pecado mortal. Te dicen que no sirve, crea dependencia, no tiene evidencia, es magia barata. Y claro, si pasas el día en Instagram, te lo crees, porque ahí las frases cortas con fondo blanco parecen ciencia, pero la realidad es otra. Más de 3.000 ensayos clínicos, más de 400 revisiones sistemáticas, más de 17.000 artículos en PubMed. ¿De verdad no hay evidencia? El problema no es que no haya datos, es que hay tantos que si no sabes filtrarlos te ahogas. Por eso estoy aquí, para cortar el ruido, para que tengas certezas, criterio y resultados. Este vídeo y toda la maestría en terapia manual no es para que copies protocolos como un loro, es para que sepas cuándo usar tus manos, cuándo no y sobre todo, para qué. Porque la verdad no está en los extremos, ni en los fanáticos de lo pasivo, ni en los que creen que todo es cognitivo. Está en el terreno gris donde la clínica real pasa cada día. Si todavía crees que la terapia manual está muerta, quédate hasta el final. Lo que está muerto no es la técnica, es el pensamiento de quienes la enterraron sin entenderla. Y si eres de los que se cansó de que le digan, ¿eres fisio? ¿Me das un masaje? ¿Vale? Y sabes que vales más que eso, ¿sí? En el próximo vídeo te voy a contar los 3 errores que cometen los fisios al aplicar terapia manual en clínica real. No es lo que imaginas. Enlace en la descripción. Ahora te hablo no como director de la maestría manual, una formación universitaria que ya va por la 14ª edición, sino como un fisio al que también le tocaba mucho los huevos cuando un paciente, un familiar, un amigo me decían esto de eres fisio, ¿me haces un masaje? Estoy muy cargado de aquí. Te cuento el primer punto importante. Los pacientes quieren aliviar su dolor. Y sí, la terapia manual puede lograrlo, no porque sea mágica ni porque recoloque nada, sino porque sabemos, y la evidencia también lo sabe, que tiene múltiples mecanismos de acción. Si escucharas la clase del Dr. Gerard Álvarez en la maestría sobre esto, fliparías y cambiarías de opinión enseguida. La terapia manual existe también sin caer en explicaciones iatrogénicas. No hace falta decir que tienes una vértebra fuera o que tienes las fascias bloqueadas. Basta con saber lo que haces, cuándo hacerlo y por qué. Ahora viene el segundo error. Muchos pacientes lo esperan. Y cuando no lo reciben de ti, lo buscan en otros sitios. Sí, esos que luego criticamos por ser pseudocientíficos. Pero la pregunta es, ¿les estamos ofreciendo nosotros una alternativa que alivie, que conecte y que respete sus expectativas? Porque si solo les damos charla, si solo les damos ejercicios generales, si solo les decimos el dolor está en tu cerebro, es normal que se vayan con quien sí les toca, les escucha y les calma, aunque no tenga ninguna base científica. Y el tercer punto te va a doler un poco, fuera de nuestras burbujas de Instagram, a nadie le importa si haces hands-on o hands-off, ni a tus pacientes, ni a su madre, ni a tu cuñado el ingeniero, se la suda. Es una discusión que solo nos preocupa a nosotros, los fisios. Y no porque esté mal discutirlo, hay que hacerlo, sino porque a veces olvidamos que lo importante no es la técnica, sino el resultado. ¿Le ha servido? ¿Se siente mejor? ¿Me permite abrir una ventana de confianza para entrarle con el ejercicio? ¿Confía? ¿Se adhiere? Entonces, no pierdas el norte. No dejes que el ruido de Twitter o los discursos extremos te alejen de lo que realmente importa, ¿vale? Se ha demostrado que aliviar los síntomas intrasesión de manera significativa mejora la adherencia terapéutica y que la mejora de los síntomas intrasesión en muchos síndromes clínicos marca un buen pronóstico de futuro. ¿Sí? La terapia manual sigue siendo útil cuando sabes cómo usarla, cuándo indicarla y cómo comunicarla. Y eso es exactamente lo que hacemos en la maestría en terapia manual, donde no somos talibanes del hands-on ni enemigos del ejercicio, somos clínicos. Muchos de ellos han hecho sus tesis doctorales en terapia manual con los pies en la tierra y con la mirada puesta en lo que funciona. Pero esto que te cuento tiene que ver con lo de fuera, con los pacientes. Pero, ¿qué pasa con nosotros? La fisioterapia en España no nació con bata blanca ni con prestigio, nació con silencio, con obediencia y con un nombre que ni siquiera era suyo. Porque antes de ser fisioterapeutas éramos practicantes. Y no es una metáfora, ese era el título oficial. Practicantes de medicina y cirugía. Así se nos conocía desde el siglo XIX hasta mediados del XX. Asistíamos al médico y ejecutábamos órdenes. Aplicábamos tratamientos físicos como funciones auxiliares, casi mecánicas. Básicamente éramos unos machacas, mandados, sin voz ni voto, unos mileuristas. Bueno, eso lo seguimos siendo, pero eso es tema para otro día. Fue en 1957, con el decreto de 20 de julio, cuando apareció la figura del ayudante técnico sanitario, ATS, con la especialidad de fisioterapia. Pero ojo, seguíamos siendo segundos, ya no de los médicos, sino de las enfermeras, segundos de los segundos, una broma pesada. No fue hasta 1980, con el Real Decreto 2128
de 1980, cuando nació el título universitario de diplomado en fisioterapia, ¿no? Y no fue hasta 2008, con el Plan Bolonia, cuando conseguimos el grado en fisioterapia, al mismo nivel que otras profesiones sanitarias. En cristiano, menos de 45 años, con autonomía profesional real en España. Menos de 20 años, con un título universitario propio que nos permita doctorarnos, investigar y avanzar. ¿Y eso qué significa? Pues que esta historia, pues aunque parezca lejana, sigue viva. Y no en los libros, sino en nuestras emociones, en nuestra forma de ejercer, en la mirada que aún recibimos. Todos hemos estado hartos de escuchar lo mismo. ¿Me haces un masaje? Estoy muy cargado. Ponme la maquinita. Un rato en camilla y ya. Pacientes que nos ven como fisiomasajistas con título. Médicos que no derivan porque no confían. Compañeros que nos toman como segundos. Y tú, cruzando los dedos para que lo que hagas funcione. Quemado, con dolor de espalda, aguantando horas de masaje y poca gratitud, sintiendo que por mucho que estudiaste, te quedaste estancado. Ese complejo, esa sensación de ser pequeño, invisibles, nos marcó. Y en vez de empoderarnos, a muchos les llevó a rechazar lo que antes fuimos, pensando, si uso mis manos parezco menos, si hago terapia manual me confunden con un pseudoterapeuta, ¿vale? Pero eso no es ciencia, eso es herencia emocional no resuelta. La ciencia también tiene modas. Hace 30 años todo era hands-on, tocar. Hoy, en ciertos círculos, si no eres hands-off te miran raro, pero lo cierto es que la evidencia dice otra cosa. Más de 3.000 ensayos clínicos, más de 400 revisiones sistemáticas, más de 17.000 artículos en PubMed respaldan la terapia manual moderna. El problema no es la falta de ciencia, el problema es filtrar esa ciencia y aplicarla con criterio, porque la fisioterapia real no está en los extremos. No es solo ejercicio ni solo manos, es saber cuándo tocar, cómo hacerlo y para qué. Y luego está la confusión con las pseudoterapias. En España, durante los 80 y 90, la fisioterapia se mezcló culturalmente y académicamente con osteopatía, quiropraxia y hasta terapias naturales. El resultado, que hoy, en el imaginario colectivo, ¿vale? Terapia manual aún suena a crujidos, diagnósticos esotéricos y promesas mágicas. Y eso ha hecho daño, porque existe una terapia manual moderna basada en ciencia, en modelos de dolor actuales, en el enfoque biopsicosocial. Pero no lo parece, porque la conversación está secuestrada por quienes más gritan o más humo venden. Mientras tanto, los clínicos con criterio callan o se alejan por miedo. Y ahí perdemos todos, pacientes, profesionales y herramientas. Aquí tienes la verdad. La terapia manual no es osteopatía, no es quiropraxia y no es pseudociencia. Es una herramienta clínica con evidencia, que aplicada con conocimiento y comunicación adecuada, ayuda a los pacientes, modula síntomas y mejora la adherencia. Eso es fisioterapia. De la buena, de la que toca, de la que transforma. Por eso en Maestría en Terapia Manual hemos decidido romper este complejo. No solo enseñamos técnicas, enseñamos a pensar, a comunicar sin miedo, a reconciliarnos con nuestras manos, porque no son un lastre, son medicina. Con ellas puedes abrir la puerta a la confianza, al ejercicio, a la educación y devolverle a la fisioterapia lo que nunca debió perder, su propósito, su dignidad, su prestigio. Tus pacientes ya no te verán como el del masaje, te verán como el clínico al que confía en su salud. Y eso cambia tu vida, tu carrera y tu futuro. Si algo tengo claro después de todos estos años, es que la fisioterapia no necesita más complejos ni más modas, ¿no? Necesita clínicos con criterio, con confianza y con manos que se atrevan a transformar. Debajo de este vídeo tienes el enlace con todos los detalles.